Buenos días de nuevo. Continuamos con la segunda parte de las buenas prácticas en la cuarta jornada de Patrimonio Científico de la Universidad de Salamanca y tenemos la oportunidad y el lujo de escuchar a Diego González Aguilera, que es catedrático en la Universidad de Salamanca y especializado en fotogrametría y visión computacional. Durante 8 años ha ocupado el cargo de director del Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno en la Escuela Politécnica Superior de Ávila. Es además director del Grupo de Investigación TIDOP, del Máster Oficial en Geotecnología y fundador y editor jefe de la revista internacional Drones. Su trabajo se centra en proyectos relacionados con la industria geoespacial, las industrias renovables y los nuevos materiales. Y actualmente lidera unos 20 proyectos y contratos de investigación en diferentes empresas y entidades, ¿no? Bueno, ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales y bueno, su trayectoria fue últimamente reconocida como muy relevante en el Congreso del Conocimiento de la Real Academia de Ingeniería. Su comunicación, además, se conecta directamente con una comunicación que pudimos disfrutar el año pasado sobre todo lo que se estaba haciendo y se conmemoró con el Cielo de Salamanca y gracias a esa iniciativa del año pasado se iniciaron los trabajos de virtualización del Cielo de Salamanca y por eso el año pasado también le pedimos que viniera, pero no pudo venir, pero este año muy amablemente viene desde Ávila y como bien decía también el vicerrector antes, creo que esta jornada también da la oportunidad de ver cómo se están haciendo muchas cosas más allá del campus de Salamanca. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y un placer estar aquí con compañeros y compañeras y contaros un poco lo que hacemos en Ávila, en el campus de la USAL en Ávila y más concretamente en el grupo de investigación que tengo el privilegio de dirigir porque al final, como bien sabéis, el éxito de todo esto, que muchas veces nos lo preguntan, no es el éxito individual, es el éxito grupal, es el trabajo en grupo, son las capacidades multidisciplinares, son las capacidades y el talento que atesora la gente que está en la investigación y cómo ese trabajo grupal, cómo esa interdisciplinaridad y multidisciplinariedad se unen para llevar al éxito, ¿no? Y el éxito pues no son solo las palabras y lo que yo pueda contar, sino son evidencias que se traducen en productos, en prototipos, en proyectos con empresas de todos los niveles. Y bueno, pues hoy lo que hoy os traemos aquí es el patrimonio, es una de las señas de identidad del grupo. Cuando el grupo nace en el año 2005, ya vamos caminos de esos 20 añitos, los primeros inicios son de patrimonio. Pero bueno, nos tuvimos que reinventar, el patrimonio no podía dar soporte a la cantidad de personas que tenemos ahora en el grupo, que como veréis es bastante numeroso y bueno, pues esto ha sido también secreto del éxito, ¿no? El abrirnos otros campos de la ingeniería. Pero el patrimonio, ¿por qué no?, sigue presente en el grupo. El Cielo de Salamanca pues lo ha sido en varias ocasiones cuando nos lo han pedido desde la institución y muy diligentemente, ¿no? Hemos venido aquí a digitalizar tanto el original como el antiguo, ¿no? Que es un poco lo que hoy os voy yo a enseñar. Muy rápidamente, porque el tiempo es limitado, son 15 minutos de presentación, unas pinceladas que ya introducía el compañero de quién es el grupo y dónde está en Ávila. Pero nos empezamos a expandir ya por diferentes delegaciones, es decir, que no solo tenemos delegaciones en Ávila, sino en varias partes de España. Estamos hablando de un grupo que, naciendo en el año 2005, ahora tiene ya más de 70 investigadores e investigadoras, y un hito en el año 2014, que es que por primera vez fundamos una spin-off, que es una startup, es una empresa con sede en la universidad o con, unión a lo que se desarrolla en la parte de investigación y desarrollo en la universidad. Lleva por nombre Hitos 3D, que es el acrónimo de Image to Smart 3D, de la imagen a los modelos 3D inteligentes, que es buena prueba de lo que vais a ver a continuación. Bien, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues siempre me gusta decir que aplicamos nuevas tecnologías, las ponemos el apellido de geotecnologías porque abarcan todo el segmento que va desde el espacio, satélite, hasta el suelo, pasando por los drones y cualquier plataforma volante. Tratamos toda esta información y bueno, pues este tratamiento lo hacemos con sensores
y con software, sobre todo subrayo lo de software propio, ¿no? Porque es lo que nos diferencia quizás del resto de competidores, tanto a nivel nacional e internacional. Es ese desarrollo, es esa capacidad de adaptar soluciones llave en mano al cliente. Y lo de llave en mano no es sencillo porque los clientes son a veces empresas y demandan casi productos, ¿no? Entonces nos gusta decir que en este escenario de nuevas tecnologías, lo que predomina por parte del grupo sobre todo es un dominio absoluto en lo que hoy se conoce como la industria geoespacial, que es todo este segmento que va desde satélite hasta el suelo. Bien, ¿por qué somos diferentes? Pues nos gusta decir porque somos capaces de generar productos. Y es que el producto, cuando hacemos investigación en la universidad, dista mucho de lo que uno puede obtener en laboratorio. Yo siempre digo que entre el prototipo y el producto pues puede haber una o dos vidas de una persona. Es decir, al final, generar productos es enormemente complejo. Las empresas reclaman soluciones que funcionen con unos niveles de fiabilidad y de precisión que a veces, bueno, pues nosotros no estamos acostumbrados en la universidad a dar estas respuestas. Y ahí es donde entra el papel de la startup, es donde entra el papel de la spin-off, porque va a ser capaz de acelerar estos productos y va a ser capaz de ponerlos en mercado, ¿no? Y bueno, esto es simplemente una pincelada de lo que nos hace diferentes, ¿no? Productos en el sector de la automoción, de la industria 4.0, de la energía renovable y también de la hidrología o del agua, ¿no? Que hoy en día está muy en los medios de comunicación. Pero me voy a centrar ya en lo que nos va a llevar al cielo de Salamanca. Y lo que nos va a llevar al cielo de Salamanca son varios trabajos que se han hecho a lo largo del tiempo, no solo los que se han dado más publicidad en los últimos meses por la repercusión que ha tenido el cielo de Salamanca y lo que representa, sino es todo aquello que ha permitido digitalizar el cielo de Salamanca antiguo, incluso convertirlo en lo que hoy llamamos un gemelo digital. Y por gemelo digital, en patrimonio siempre me gusta poner esta transparencia porque se explica muy bien. El gemelo digital es una réplica digital, pero es una réplica digital no solo en su aspecto geométrico. Estaríamos hablando del avatar. El avatar de una persona podría decirse que la parte geométrica es su estructura ósea, su tejido muscular. Eso es la parte física del avatar. Pero el gemelo digital tiene una parte más, es la parte cognitiva, es la capacidad de tomar decisiones, es la capacidad de pensar, y al patrimonio también le podemos hacer un gemelo digital. Podemos sensorizarlo, podemos medir sus variables como la temperatura, la humedad, la luminosidad, la presencia de CO2, etcétera, etcétera. Entonces, hemos monitorizado el patrimonio también. Hemos sido capaces de digitalizarlo, como veremos ahora, con técnicas sumamente novedosas, y hemos sido capaces de codificar algo muy difícil, que es el conocimiento informal, sobre todo aquel que procede de la experiencia, no el que está en los manuales de patrimonio o de técnicas preventivas. Ese conocimiento hemos sido capaces de codificarlo y con todo eso hemos sido capaces de tener herramientas apoyadas por la inteligencia artificial, capaces de decirnos con carácter predictivo y prescriptivo qué le va a pasar a nuestro legado cultural, qué le va a pasar a nuestro patrimonio. Y esto lo hemos hecho en el edificio histórico, en la biblioteca de Salamanca, de la universidad. Y bueno, pues ese es este ejemplo, es esta transparencia, porque quería dejar claro qué es esto del gemelo digital. Muchas veces se tiende a hablar del gemelo digital y bueno, pues a uno se le viene a la cabeza que es un modelo tridimensional. Es mucho más que un modelo tridimensional. Bien, ¿dónde están los primeros pasos de este gemelo digital? Bueno, pues los primeros pasos están en digitalizar ese esqueleto, en digitalizar esa parte física, y lo hacemos con las tecnologías más disruptivas, las que llamamos wearable, porque con una simple mochila podemos ir paseando, como vais a ver en este vídeo, por un escenario sumamente complejo, y a nuestro paso el sistema es capaz de obtener la radiografía tridimensional del escenario. Esto tiene un enorme valor comparado con técnicas clásicas, pero también con técnicas modernas, como pudiera ser la visión computacional, la fotogrametría, porque exigiría de una tarea de procesamiento, de cálculo computacional enormemente costosa. Mientras que con estas técnicas, como estáis viendo ahí en el vídeo, con un simple paseo, con una tablet en la mano, somos capaces de escanear, somos capaces de radiografiar en 3 dimensiones
cualquier tipo de escenario, indoor, outdoor, me da igual. Es decir, la potencia de este sistema es enorme porque con un solo paseo lo podemos hacer. Mostraré además el ejemplo más emblemático, que es ese cielo de Salamanca posteriormente, pero el edificio histórico que fue objeto de su digitalización con este sistema, y en tan solo una mañana fuimos capaces de hacerlo, ¿no? Es decir, es enormemente potente estas técnicas de digitalización. Pero, como decía en la introducción del gemelo digital, sin las técnicas de monitorización, sin la capacidad de tener esa otra parte del avatar, la parte dinámica, la parte cognitiva, esto se quedaría cojo. Puede ser muy espectacular. Aquí podemos mostrar un gemelo digital enormemente potente, pero le falta lo que el paciente necesita, sus variables de salud, ¿no? Cómo está ese paciente, cómo está el edificio. Necesitamos monitorizarlo, necesitamos poner sensores que midan la temperatura, la humedad, diferentes variables. Hoy en día esto se ha democratizado muchísimo de la mano de los sensores IoT y del bajo coste que representan, así como de las redes de comunicación, como hemos utilizado nosotros LoRaWAN y otra serie de redes abiertas y que facilitan mucho leer todas estas informaciones. Con todo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a codificar, como hemos hecho en el edificio histórico, el conocimiento experto, lo vamos a meter con reglas de decisión en estas técnicas de inteligencia artificial y vamos a ser capaces de generar ese mapa semafórico que veis ahí en la transparencia, que lo que viene a decir es cómo está el edificio y qué problemas tiene. Y no solo eso, qué problemas va a tener con el paso del tiempo, que es tremendamente importante. Es decir, qué va a ocurrir si no se toman unas determinadas acciones en el edificio cuando pase el tiempo. Es lo mismo que el paciente que va a su consulta, le hacen una analítica y le dicen, bueno, pues si fumas y bebes todos los días, pues cuando pasen X años tendrás problemas, ¿no? Pues al edificio le sometemos a la misma analítica, le monitorizamos con sensores de bajo coste, hacemos todo ese análisis de los datos, aplicamos reglas de decisión del experto y generamos un diagnóstico, como lo hemos hecho en la biblioteca y que os lo mostraré ahora para que creáis que esto no es ciencia ficción, se puede hacer. Bien, todo esto va a ahondar, va a permitir apoyar los modelos preventivos que actualmente se aplican en patrimonio, pero sobre todo los modelos predictivos. Los modelos predictivos, lo dice la palabra, puedo predecir. Un incendio es difícil de predecir, sobre todo cuando la acción humana forma parte del mayor porcentaje de los incendios, pero en patrimonio, conjugando todos estos datos, podemos predecir qué le va a pasar al edificio. Y esto lo hacemos y lo hemos hecho con muchos escenarios de patrimonio. Vamos a ser capaces de simular incluso modelos numéricos sumamente complicados, que pues todo esto al final, como decía en mi presentación, conjuga elementos interdisciplinares y multidisciplinares para que otros expertos de la universidad puedan participar. Y bueno, pues el cielo de Salamanca es el mejor ejemplo de ello, ¿no? Y es con lo que quiero yo cerrar mi ponencia. El cielo de Salamanca lo hemos documentado por activa y por pasiva, pero ha sido en este último año pasado cuando, a través de la colaboración con el Departamento de Matemáticas, con Carlos Tejero, con su equipo, hemos digitalizado el cielo antiguo, el cielo moderno, y hemos empezado a hacer ese trabajo en la línea del gemelo digital. ¿Y qué se puede hacer con el cielo de Salamanca? Pues simulaciones, se pueden simular comportamientos, se pueden ver el tema de las constelaciones y de los planetas, se pueden hacer análisis, porque tenemos ese gemelo digital. Entonces, lo primero que hicimos fue digitalizar el original. Lo que estáis viendo en este vídeo es la labor de digitalización en una sola mañana, no del cielo, del edificio histórico en general, en una sola mañana, intensa, pero en una sola mañana. Pero esto, si lo comparamos con cualquier técnica moderna, ya no clásica, moderna, es impensable. ¿Qué hicimos? Bueno, pues darnos un paseo, disfrutar el edificio histórico y al mismo tiempo digitalizarlo. Hay que evitar que no haya mucha presencia de personas, porque al final es un ruido que, lo veréis en los resultados, se genera como una especie de silueta. Obviamente, pues si se cruza una persona, el sistema lo va a escanear, lo va a radiografiar y va a aparecer allí, aunque no queramos. Entonces, tratamos de que el edificio estuviese lo más despejado posible, que nos dejaran trabajar a gusto, y ya digo, en una sola mañana fuimos capaces de conseguir algo tan espectacular como esto que estáis viendo aquí, ¿no? Esto es el edificio histórico, está en una URL, está en web. Quiere decir que
mirar cómo se mueve, con qué agilidad se mueve. Bueno, no voy a... Perdón. Es porque tengo puesta la presentación así. Nada, no pasa nada. Este es el edificio histórico. Fijaros la agilidad con la que yo muevo el edificio histórico. Ha habido un montón de hipótesis que aquí se han empezado a despejar con historiadores, gente, bueno, yo no lo sabía, ¿no? Parece ser que la fachada principal se construyó para hacer de apeo a la biblioteca porque había un desplome. Se aprecia perfectamente cómo esa fachada principal tiene una inclinación. Pero lo impactante de estas digitalizaciones con estos dispositivos wearables es que podemos, como voy a hacer ahora, de una forma imposible, porque esto no se puede hacer con otra tecnología que no sea esta, podemos decir, venga, vamos a cortar el edificio, vamos a analizar este edificio en cualquier dimensión, y donde yo quiero ir y donde me quiero situar es en lo que fue objeto de trabajo en este cielo de Salamanca. No sé si habéis tenido la oportunidad de visitar el cielo de Salamanca original. Yo sí que he tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones. Está justo encima de la capilla. ¿De acuerdo? No sé si todo el mundo se sitúa, pero bueno, estamos aquí en el claustro. La capilla está aquí. ¿Vale? Pero si alguno tiene alguna duda, no hay problema, porque estos modelos permiten hacer algo que es imposible, que es cortar y bajar y meternos dentro de la capilla y por ende dentro del cielo original. Este es la bajo cubierta que hay encima de la capilla. No sé si se llega a apreciar, ¿vale? Lo estoy haciendo en tiempo real. Este es el cielo original. Ahí le veis. Cielo original encima de la capilla. Se ve perfectamente. Se ve, ¿no? Se ve. Podemos seguir bajando y me meto en la capilla. Ahí ya sí que la gente identifica más que estamos en la capilla. Y bueno, podemos seguir haciendo operaciones imposibles, como es cortar el edificio histórico, ver su distribución de todas y cada una de las plantas, en planta, en altura, ver, bueno, pues ya digo, hipótesis que había de bajo cubiertas en lo que es la biblioteca. Esto está en una URL pública, se puede utilizar, es decir, podéis disfrutar de esto igual que lo estoy haciendo yo desde vuestra casa. Pero lo que estoy diciendo son digitalizaciones muy espectaculares del cielo de Salamanca, del edificio histórico, que de alguna manera estarían mudas si no tuviesen un sistema de monitorización. Y el sistema de monitorización lo hemos ejemplificado en la biblioteca. ¿Por qué la biblioteca? Bueno, pues porque era el sitio más emblemático, era el sitio que más preocupaba desde el punto de vista del comportamiento de la misma con el paso del tiempo, y es donde hemos sido capaces de meter estos sensores que nos dicen el CO2, la presencia o no de personas, en tiempo real. Es un sistema que está leyendo información en tiempo real de estos sensores low cost que están ubicados en la biblioteca y que a modo de paciente pues estamos analizando cómo está la biblioteca, el tema de la humedad. Además, estos iconos que aparecen ahí, si adquieren un color semafórico verde, naranja, rojo, pues dan indicación de advertencia. Es decir, si están verdes todo bien, si se pone naranja advertencia, si se pone en rojo peligro. ¿Qué se está midiendo en la biblioteca? ¿Qué preocupa? Pues preocupa la radiación solar, que incide directamente en todos los libros. Preocupa, como no podía ser de otra manera, aspectos de humedad y de temperatura. Bueno, pues todo esto se está midiendo, se está monitorizando con todos estos sensores que se han puesto en la biblioteca low cost. Se ha colaborado aquí muy de lleno con la Fundación Santa María la Real y ha permitido crear este gemelo digital. ¿Veis este icono que aparece un corazón? Pues este es el informe médico. Este es el informe que nos daría el doctor cuando nos dice, che, fumas, bebes, chungo, ¿no? Lo llevas mal. Bueno, pues este informe, dando ahí, nosotros generamos un informe de la Biblioteca de Salamanca. Como veis allí, a ver si ahora ya no se va a colgar, esperemos. Este informe médico lo que nos viene a decir es que la biblioteca, si alguien tenía dudas, tiene buena salud. Fijaros en los años en los que se ve arriba, estamos haciéndolo cuando lo hicimos en el 2018, pero estamos
2023, 2028, 2033, hasta el año 2038. Es decir, ese carácter predictivo, con todo ese Big Data, con todo ese sistema de monitorización, lo hemos aplicado a la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Es decir, tenemos un registro muy preciso de cómo se puede comportar la biblioteca y qué tiene que hacer la biblioteca para no tener esos problemas. Es decir, luego hay una serie de recomendaciones, que sería como la prescripción del médico, de tienes que hacer esto, tienes que hacer esta otra cosa. Pues esas prescripciones se le dan al propietario del inmueble, al propietario del patrimonio, para que se apliquen. ¿Vale? Volvemos a la presentación, que ya estaba acabando. Hemos sido capaces, por lo tanto, de digitalizar, como estabais viendo, el cielo de Salamanca. Nos metíamos además con esta capacidad de profundizar, pero si queremos incluso tener una mayor resolución, pues nos metemos dentro y lo vemos así. Y fijaros aquí, estamos hablando bueno, pues de ver con todo lujo de detalles el cielo de Salamanca. Fijaros el nivel de daño que tiene, ¿no? Al final, pues como sabéis, se habéis tirado un poco de hemeroteca. En el siglo XV es cuando existe este cielo de Salamanca original. Se hacen una serie de reformas, se pierden 2/3 del cielo de Salamanca. 2/3 del cielo están perdidas. Lo que hoy en día es el cielo de Salamanca es 1/3 solo. El resto se pierde en unas obras de reforma, se colapsa todo lo que es la estructura y se pierde. Y esto es lo que se consigue llevar al cielo de Salamanca actual, a la réplica actual. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues más allá de ver el daño que tiene la fachada, lo que es el cielo de Salamanca, podemos intuir alguna de las constelaciones de los planetas que quedaban representados, lo veremos ahora en el moderno, pero sobre todo también nos gusta decir que este sensor láser nos da una longitud de onda que no es visible al ojo humano, es una longitud que trabaja en el infrarrojo y que nos permite ver determinadas patologías con estos pseudocolores que veis aquí. Son estos pseudocolores anaranjados. Bueno, son patologías, ¿no?, que serían objeto de análisis en otra conferencia y en otro estudio, ¿no?, pero que son valores añadidos que el sistema también nos empieza a dar. Bien, este cielo de Salamanca lo podemos ver también en imagen, es decir, para que veáis un poco el nivel de deterioro que tiene. Aquí se ve mejor porque es una imagen bidimensional. Podemos ver aquí, creo que es el Sol, lo que está representado. Pero bueno, vemos que apenas ya se aprecia nada, ¿no? Aparte que, bueno, con la técnica que hubo para mover todas estas pinturas al cielo actual, pues así está. Pero ¿cuál es lo más espectacular? Bueno, pues que hemos sido de alguna forma capaces de viajar en el tiempo, hemos sido capaces de digitalizar el cielo de Salamanca original, hemos sido capaces de ver todas sus entrañas con todo este bajo cubierta que tenemos aquí, pero hemos sido capaces de movernos al cielo de Salamanca actual. Y el cielo de Salamanca actual es bueno, pues muy espectacular. Si lo habréis visitado, lo podéis ver aquí. Hemos utilizado una técnica de hiperresolución y diréis, ¿qué es esto de la hiperresolución? Bueno, se ve mejor, ¿no?, que el cielo de Salamanca original. Fijaros, ¿no? Voy a comparar porque al final una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí se aprecia un poco la cresta del sol, ¿no? Fijaros cómo aquí se vuelve a ver este sol en esta parte justo. ¿La veis? Ahí. Bien, pero esta técnica de hiperresolución es enormemente potente, porque a golpe de ratón yo me puedo acercar, me puedo seguir acercando, me puedo seguir acercando, me puedo seguir acercando, y prácticamente veo hasta el relieve del óleo. Es decir, igual esto no impacta, pero a medida que me eche hacia atrás, va a impactar la distancia a la que somos capaces de obtener esta resolución. Esa es la distancia real. Aquí cuando trabajamos, estábamos en el escenario del cielo Salamanca y somos capaces de apreciar cualquier detalle, me da igual. Esto también lo podéis disfrutar porque está en una dirección del grupo y podéis acercaros para contemplar el cielo Salamanca de esta manera, que incluso ni allí lo podéis hacer porque no se ve ni con esta nitidez y con estos coloridos, ¿no? Bueno, pues somos capaces de verlo de esta manera. Lo hemos hecho no solo en 2D, sino lo hemos hecho también en un modelo tridimensional. Un modelo tridimensional del que, bueno, pues se quedaban impactados cuando hacíamos esta simulación que voy a hacer a continuación, es quitarle al cielo de Salamanca, bueno, pues el color, ¿no?
como si le quitásemos la piel. Imaginaos que le quitamos la piel, nos quedamos con, por ejemplo, la elevación, bueno, bien, pero sobre todo nos podemos quedar con este valor y podemos incluso llegar a ver, voy a ponerlo con la intensidad que se veía mejor. Fijaros, se puede llegar a ver hasta las aguas que deja la pintura. Se puede salir de la cúpula del cielo de Salamanca a ver desde una vista imposible, que es desde arriba. Me puedo acercar, me puedo alejar. En definitiva, bueno, pues puedo contemplar el cielo de Salamanca de una forma totalmente diferente a como hoy en día se puede ver en el patio de escuelas menores. Y bueno, pues simulaciones que estamos llevando a cabo, como decía, al final no deja de ser un planetario del siglo XV que se utilizaba para muchas prácticas de astronomía, donde están representadas constelaciones, signos zodiacales, planetas, en fin, es un escenario ideal para hacer simulaciones como estamos realizando con el grupo de Carlos Tejero del Departamento de Matemáticas, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Bueno, además de la que ha hecho ya Maribel, yo creo que lo que impacta mucho del trabajo del grupo de hoy es que realmente él nos está poniendo en una dimensión, en un salto que nos acerca cada vez más a esta idea del conjunto de experiencias que podemos tener a partir del patrimonio, ¿no? Como si dijéramos, y ese salto metaversiano, como si dijéramos, que diríamos, estamos ahí ya con estas tecnologías y agradecerte otra vez que hayas venido, sabiendo que te vuelves a ir ahora rápidamente, porque realmente nos estimula mucho, como si dijéramos, la imaginación, sobre todo, ¿no? De dónde podemos llegar, ¿no? Y los que llevamos trabajando en el patrimonio toda la vida, de alguna manera, esto nos pone en un lugar como muy privilegiado. Emmanuel quería hacer una pregunta, lo que pasa es que se la paso. Tiro con el cable, es que para que se oiga la pregunta. Hablo más alto. Tened cuidado porque está enganchado el cable. Bueno, enhorabuena por el trabajo, de verdad. He estado un poco al tanto, he visto algunos resultados y bueno, tenéis unas herramientas y un equipo espectacular para hacer todos estos trabajos. Me parece también que son herramientas muy útiles en el campo de la conservación preventiva, sobre todo estoy viendo. Y nada, quería saber un poco el tema porque siempre se ve nube de puntos y se puede ver en alta resolución la malla, y si la textura de color luego lo habéis recurrido a la fotogrametría y lo habéis aplicado sobre la malla del escáner, un poquito eso, porque hay una resolución impresionante. Yo trabajo sobre todo con fotogrametría, ¿vale? Y necesitamos optimizar los modelos para difundirlos por diferentes plataformas web. No tenemos este servicio que me parece espectacular y bueno, simplemente quería saber un poco esos procesos sobre todo de la textura de color para que tenga esta calidad. Pues nada, enhorabuena y muchas gracias por las palabras a los dos. Al final, la mayor recompensa que podemos tener cuando hacemos un trabajo es que no quede en un cajón. Eso nos ha pasado en el pasado, ¿no? De desarrollar trabajos y quedan en el cajón de la administración o de la empresa, y es frustrante, ¿no? Porque al final es algo que se ha desarrollado y no se utiliza. Y yo siempre lo digo, que como investigadores no hay mayor satisfacción que lo que se desarrolla se utilice. Y si además se utiliza a nivel multidisciplinar, con diferentes personas que participen, todavía mejor. Y esto ha sido el caso del edificio histórico, ¿no? Con el edificio histórico, cuando se escaneó, fue muchísima la gente. Yo creo que se hizo una rueda de prensa también para dar a conocer que esto estaba ahí accesible a la comunidad científica y en particular a la USAL. Y lo mismo con el cielo de Salamanca, es decir, que encantados de ofrecerlo, de tenerlo ahí para que se aproveche
y abiertos a lo que consideréis. Y luego nada, respecto a las técnicas fotográficas y las mallas, pues efectivamente hay un paso ahí de la nube de puntos a mallar, básicamente porque el efecto visual es más agradable, ¿no? Los puntos al final cuando uno se acerca, lo habéis percibido ahí en el histórico, da la sensación que que hay aire entre los puntos, ¿no? Porque al final es así, son nubes de puntos y entre los puntos hay aire, no hay información, no es como en un fotograma que todo es continuo y hay una interpretación mejor de los resultados. Entonces esas técnicas también las aplicamos. El problema de las mallas es que suelen pesar mucho, se mueven mal y bueno, pues es una opción que está ahí, que también utilizamos bastante. Y luego la técnica fotográfica que se ha empleado es una técnica muy novedosa porque no hay un sensor en el mercado capaz de dar esa resolución. Cuando digo que no hay un sensor en el mercado, hoy en día las cámaras son digitales, los sensores son CCD, son chips, y no hay un sensor en el mercado capaz de dar no sé cuántos mil píxeles, que no sé, es el panorama que generamos, el hiperpanorama ese que generamos, que te acercas y nunca se agota, pues no sé cuántos gigapíxeles son. No hay un sensor en el mercado capaz de dar una foto con esa resolución. Entonces, se utiliza una técnica que hereda el lema divide y vencerás. Lo que hacemos es tomar muchas imágenes con una rótula robotizada. Se toman muchas imágenes como si fuera un puzzle de 1000 piezas, se toman imágenes con muchísima resolución, esas imágenes se cosen perfectamente de manera automática, no manual, y se genera un panorama que ocupa una barbaridad, pero que luego hay unas técnicas que incluso con un entorno web permiten que se mueva como lo veis, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? Con técnicas piramidales. Que bueno, que al final son varias tecnologías las que se han puesto a disposición, en este caso del cielo de Salamanca, y el resultado yo creo que ha impactado tanto que está en el Planetario de Madrid. Es decir, si visitáis el Planetario de Madrid, creo, por lo último que me dijo Carlos, que muestran en un vídeo el cielo de Salamanca con todos estos resultados. Pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Si queréis, vamos dando paso al siguiente. Gracias. Bueno, Me voy a sentar yo para y 18. hacer la presentación aquí de Jesús y de Maribel, que bueno, van a continuar con la segunda parte de las buenas prácticas. Jesús García Sánchez es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca, ha sido profesor de Historia en el Instituto Fray Luis de León y responsable del patrimonio histórico allí depositado. Ahora está jubilado, pero sigue colaborando con el Instituto en la catalogación y difusión de su patrimonio, como vamos a ver, de una manera además muy elocuente y muy eficiente. Bueno, Maribel Rodríguez Fidalgo es compañera y bueno, y por lo tanto es un lujo tenerla aquí y nos encanta, ¿no? Es profesora titular en el área de Comunicación Audiovisual del Departamento de Sociología y Comunicación, ocupa el cargo de vicedecana de Estudiantes y Participación en la Facultad de Ciencias Sociales y ha desarrollado distintos proyectos de divulgación y transferencia mediante la utilización de nuevas narrativas audiovisuales y digitales. El año pasado, si recordáis, ya nos acompañó en estas jornadas presentando junto a nuestra compañera Irene Paíno, que está por ahí también, proyectos de análisis, un proyecto de análisis y difusión audiovisual e interactiva basado en la parte del patrimonio material e inmaterial que custodia nuestra universidad, como son las cartas de mujeres dirigidas a Miguel de Unamuno y que actualmente sigue todavía circulando por ahí, que se llama Bajo pluma de mujer, ¿no? Bueno, en esta ocasión nos presentan Jesús y Maribel en un proyecto que personalmente nos ha parecido muy interesante traer aquí. Precisamente se llama Historia y Patrimonio Histórico del Instituto Fray Luis de León, porque representa una labor conjunta de dos centros educativos, en este caso de un centro de educación superior y otro de educación de enseñanzas medias, que además tiene el valor añadido, ya lo veréis, de que aúna el trabajo de los alumnos de la USAL, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía muy buena práctica en cuanto a que precisamente generaba ese espacio, ¿no?, de interacción que nos parece muy saludable entre dos centros de la ciudad y varios alumnos. Bueno, sin más, os doy la palabra y enhorabuena por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes que estáis aquí esta mañana compartiendo las experiencias. Bueno, en nombre de Jesús y mío, voy a hablar en nombre de los dos, como tenemos poco tiempo. Lo primero, agradeceros enormemente que nos hayáis contactado para colaborar en vuestra cuarta jornada. Es un placer
Yo repito, con lo cual todavía estoy más contenta y sobre todo, bueno, pues Javi, pero sobre todo a ti, Maika, por haber pensado en el proyecto que hemos desarrollado el curso pasado para participar en esta jornada. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, como bien ha dicho Javi, efectivamente, yo simplemente soy una facilitadora, ¿no? En verdad, porque el que verdaderamente sabe de patrimonio histórico y cultural del Instituto Fray Luis de León es Jesús García Sánchez, que lo tengo aquí a mi derecha, y prácticamente le voy a dejar hablar a él porque de lo que se trata es de hablar de patrimonio. ¿Qué ha sido mi labor aquí? Bueno, pues mi labor aquí ha sido llevar a cabo un proyecto de difusión. En este caso, quiero poner en valor el grandísimo trabajo que hicieron mis estudiantes el año pasado en la asignatura de documental interactivo, y tengo además la suerte de que uno de estos alumnos que participó en este proyecto está colaborando aquí en esta jornada también hoy, en lo que es toda la retransmisión en directo a través del canal de YouTube Sumas, porque pertenece a este equipo Sumas. Está ahí detrás riéndose. Mario, muchísimas gracias. Dale la enhorabuena a todo el equipo en representación de los estudiantes, porque, como digo, hicieron un maravilloso trabajo. ¿En qué consistió? Bueno, pues yo impartía la asignatura de documental interactivo y de lo que se trataba era de hacer un documental, ¿no? Y aquí surge la idea de hacerlo sobre el grandísimo patrimonio que tiene el Instituto del Fray Luis de León de Salamanca, que, como ahora va a comentar Jesús, pues tiene... ¿Cuánto ya? 178. 178, ¿vale? ¿Qué se aúna aquí? Como decía Javi Frutos, que tenemos una vinculación, pues debido a esta historia, con la Universidad de Salamanca, como muy bien va a contar ahora, va a contar Jesús. O sea, tenemos Universidad de Salamanca porque nace el proyecto, como si dijéramos, dentro también de lo que podría ser nuestra universidad. La labor de difusión y divulgación en este caso es fundamental y es una herramienta más que estaban desarrollando dentro de lo que es la difusión del patrimonio histórico y cultural dentro del instituto, que empezó Jesús, aunque había otras personas también anteriormente que habían colaborado en esta faceta, pero con la entrada de Jesús en el instituto todo esto se empieza a potenciar y diríamos que el documental es una piececita más, diríamos, de lo que va a ser la promoción y la difusión del enorme patrimonio que tiene y que muy pocas personas, incluso aquí en Salamanca, conocen, ¿vale? No me quiero enrollar más porque tenemos 10 minutitos, como decimos, muy poco, y lo que realmente creo que es significativo es poner el tráiler del documental. Vamos a poner el tráiler para que lo veáis y os hagáis un poco a la idea de lo que hemos tratado aquí. Ese es el día, 17 de septiembre de 1945, en que el actualmente denominado Instituto de Educación Secundaria Fray Luis de León de Salamanca inició su historia, una historia que tiene ya naturalmente 176 años. La importancia de los documentos no está tanto en el propio documento, sino en la cabeza del que la utiliza. El patrimonio histórico del Instituto Fray Luis de León de Salamanca es muy relevante para la ciudad. Ha aportado enseñanza y prestigio, vamos a decirlo. Hasta aquí podemos leer, como diría la Mayra Gómez Ken. Esto dura casi 90 minutos, Mario. 90 minutos. 56 minutos, perdón. Horas de grabación, horas de... ¡Ay! Callar.
que fueron resumidas en 50 minutos, como decimos, porque el patrimonio es inmenso. Entonces, en este caso, yo le voy a ceder la palabra al experto en el patrimonio del Fray Luis para que cuente un poquito más. Bueno, decir que este documental no solamente fue un proyecto tradicional, sino que también los alumnos hicieron una versión interactiva del documental. O sea que vuelvo a resaltar el enorme trabajo de los estudiantes que trabajaron muchísimo para tener un resultado que también pues, fue maravilloso. Bueno, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos iniciales de Maribel, naturalmente, al personal de la organización. Y simplemente, bueno, pues enlazando con lo que comentaba ella, lo que haré será un brevísimo resumen de lo que es el patrimonio del Instituto y un brevísimo resumen también de lo que se hace con ese patrimonio, enlazando o acabando, digamos, con lo que representa el documental. Bueno, el Instituto, como decíamos antes, tiene ya casi 178 años, en septiembre cumplirá 178 años, se creó en 1845 y se creó vinculado a la Universidad de Salamanca, y eso hay que tenerlo en cuenta, fue uno de los 10 institutos que se crearon en España vinculados a universidades, y eso hay que tenerlo en cuenta para el patrimonio, porque esa vinculación hace que durante casi 100 años se compartan los materiales, sobre todo bibliográficos, pero no exclusivamente, entre la universidad y el instituto, y cuando ambas instituciones, digamos, se separan, pues una buena parte se queda en el instituto y otra queda en la universidad, de tal manera que cosas que se compraban para el instituto están en la universidad y cosas que se compraban para la universidad están en el instituto. Bueno, ese patrimonio tiene distintas facetas. Podemos hablar de un pequeño patrimonio artístico compuesto por media docena de grabados del siglo XVIII, algunos muy importantes, italianos, franceses, españoles también, algún aguafuerte realmente espectacular del siglo XIX, también de Bartolomé Maura. Podemos hablar de un patrimonio que se veía un poquito en el teaser, en el tráiler, natural, que está compuesto por una impresionante colección de animales naturalizados, casi 100 animales naturalizados de los 5 continentes, algunos con una antigüedad de 2 siglos, algunos donados por personas realmente muy relevantes, y que la novedad, incluso después paralelamente al desarrollo del documental, incluso después, es la conversión en un aula museo que empezará a funcionar, el aula museo de animales naturalizados, con el alumnado como guía, y que realmente pues es una auténtica maravilla y que irá mejorando con el paso del tiempo cuando todo esto se vaya madurando un poquito. Bueno, un patrimonio documental impresionante. En el documental había un gráfico que hicieron magníficamente Mario y sus compañeros y compañeras que mostraba la longitud de ese patrimonio documental para que se hagan una idea. Si ponemos un papel a papel del patrimonio documental del Instituto, abarca toda la Plaza Mayor de Salamanca y además la fachada del Ayuntamiento, es decir, 5 lados, son 500 metros de papeles uno al lado de otro que se conservan en el Archivo Histórico Provincial, buena parte de ellos los más antiguos, una parte muy notable también en el Instituto y hay una parte también en el Archivo de la Universidad, sobre todo cuestión de personal y así. Bueno, hay un patrimonio cartográfico realmente importante con mapas murales del siglo XIX y de todo tipo. Y lo que seguramente es más llamativo y más notable pues es el patrimonio bibliográfico, que está compuesto, hay alrededor de unos 40.000 libros en la biblioteca del Fray Luis, de los cuales unos 2.000 están adscritos al fondo antiguo, un fondo antiguo que no tenemos incunables, pero sí algún posincunable. El fondo antiguo empieza en el siglo XVI, los libros más antiguos son del siglo XVI, y a partir de ahí pues hay realmente obras excepcionales, algunas de ellas únicas en el mundo, únicas en Europa. Dentro de ellas, pues las obras cartográficas son las más notables. Tenemos ahí una cosmografía única en España de Münster, en 7 ediciones alemanas diferentes. Está el Atlas Mayor, el Atlas Bleu, de finales del siglo XVII de los Países Bajos, que además los ejemplares que se conservan son ejemplares personalizados. Es la edición española que tenemos completa, muy rara en el mundo. Y es el libro más caro que se vendió en el siglo XVII. Bueno, pues además nosotros tenemos una edición encuadernada personalmente por los primeros poseedores, lo cual quiere decir que los ejemplares que nosotros tenemos junto a los que conserva la Biblioteca Nacional, que pertenecieron a Felipe IV, son los más caros del mundo del siglo XVII. O sea, es algo realmente excepcional. Sumamos el siglo XVIII, siglo XIX, con cerca de 300 libros franceses, científicos, técnicos, etcétera,
es imposible resumir todo esto. Entonces, el patrimonio realmente es muy amplio y, bueno, pues había que difundirlo, Entonces, hay una fecha, digamos, clave, que es en 2015, cuando Francisco Sierra Ávila, Paco, se hace cargo de la dirección y, bueno, considera oportuno que se cree el cargo de responsable de patrimonio histórico y considera oportuno pues que yo pueda hacerme cargo de aquello. Yo luego me he jubilado, pero afortunadamente para mí, desde luego, porque es un privilegio, la actual directora, Rosario del Campo, considera que yo también puedo seguir perteneciendo a ese, sigo vinculado a ese patrimonio. Entonces, se consideró muy oportuno que había que recatalogar todo esto para ver cuáles eran exprimir cuáles eran los ejemplares más importantes, los más valiosos, ver qué posesores o propietarios habían tenido esos libros, que algunos de ellos pues muy notables, virreyes de Nápoles, amigos o enemigos de Felipe V, amigos del Papa, es decir, bueno, han pasado por ahí por esas manos, las manos que han tenido esos ejemplares, pues son realmente personajes muy importantes. Entonces, se consideró oportuno además llevar a cabo una labor de difusión difícil, porque el instituto pues se dan clases de 8 de la mañana a 10:30 de la noche, entonces, bueno, pues es difícil, no se puede abrir fácilmente un museo. Entonces, bueno, pues se consideró oportuno hacer exposiciones las más posibles, difundiéndolo pues lo más posible. Exposiciones, el modelo era a la carta, es decir, no guardadas en unas vitrinas y que estuvieran 15 días viéndose, sino toda exposición tenía que ser guiada, independientemente de cuál fuera el público. El público podían ser, por supuesto, el alumnado del instituto, pero también niños de 3 años o profesionales de turcos de la educación, estoy poniendo casos concretos, o polacos o de otros sitios, o personajes conocidos que visitaban el instituto, en fin, realmente. Entonces, la labor de equipo de Paco y mía pues fue intentar realmente pues fomentar todo eso con esas exposiciones a la carta. Teníamos mucha ilusión en el 175 aniversario, que se celebraba en 2020, vino la pandemia, se pudo inaugurar con un discurso precioso que yo recuerdo muy bien del profesor Rivero, del rector, pero no se pudo hacer más. La inauguración fue el 17 de febrero de 2020, no se pudo hacer más, llegó la pandemia y entonces hubo ahí un impasse que, bueno, no es lo fundamental que no se difundiera el patrimonio del Faro, lo fundamental es la gente que se quedó por el camino, naturalmente, tantísimas personas. Y bueno, pasamos la pandemia y en eso, pues en febrero de 2002 aparece Maribel y sus estudiantes y, en fin, ya naturalmente si hablamos de difusión, pues entramos ahí en otra dimensión porque estamos ante una visibilidad muchísimo mayor y naturalmente pues estamos muy agradecidos a tener esta suerte inmensa de que ellos y ellas pues aparecieran en ese momento, y ya cedo la palabra para que concluya con lo que es el documental y todo lo demás. Pues no, en realidad yo, la que tuve la suerte fui yo de poder contar sobre todo con Jesús y también ha citado a Paco, que evidentemente sin ellos es imposible que este proyecto documental hubiese salido adelante, y siempre que tengo la oportunidad, por supuesto me gustaría acabar diciendo esto. Muchísimas y muchísimas gracias, Jesús y Paco y Jesús, y todas las personas que nos ayudaron a hacer ese proyecto que ha quedado y que esperemos que, bueno, pues que siga teniendo difusión y que se siga conociendo el patrimonio grandísimo que hay en el instituto, muy desconocido. Así es que nada, muchísimas gracias a la organización de esta jornada. Gracias. No llega, espera que me acerco, si no. Sí. Que lo único, preguntar, que para visitarlo solamente cuando se hacen exposiciones, estar pendiente de eso, o se puede visitar en el instituto. Naturalmente, la función fundamental del instituto es dar clase, como decía, de 8 de la mañana, encima por las tardes también se da clase hasta las 10:30 de la noche. Entonces eso crea un problema añadido, el problema es que no hay unas personas sistemáticamente que habrán de 9 a 2 para visitar eso. Entonces se organizan exposiciones. Se me olvidaba antes, cuando empezamos las exposiciones,
nos parecía oportuno hacer exposiciones en las que se reflejaba la imagen de la mujer a través de los libros de instituto. Luego ha habido sobre otros temas, pero bueno, en aquel momento parecía oportuno empezar ahí. Y sí, de vez en cuando hay exposiciones. Hace poco hemos tenido una. Pero te digo la segunda parte, yo no pertenezco al instituto, pero creo que no habrá ninguna dificultad en que si tú y otras personas pues os juntáis y decís queremos visitar el instituto, queremos conocer el patrimonio, incluso queremos conocer especialmente pues el patrimonio científico francés que se conserva en el instituto, te pongo ese ejemplo porque es muy significativo, pues no va a haber ningún problema, creo, de luego no por mi parte y creo que por parte de los responsables, el actual director así. De las cartografías y sí. eso, ¿están expuestas en algún sitio o las tienen que sacar o cómo? Hay un poco de todo. La parte fundamental es los libros, lo que decía antes, por la cosmografía de Münster o el Atlas Bleu o así, pero también la cartografía mural. En algún caso fue restaurada por el Instituto de Artes y entonces hay de todo. Hay algunos mapas murales que están expuestos en un departamento, el Departamento de Geografía e Historia, y hay otros que están enrollados, pero bueno, depende de unos y otros. Entonces, evidentemente no está abierto al público, pero cualquiera que llame por teléfono y tenga interés, pues no se le van a cerrar las puertas. Se buscará el sistema para más grande, más pequeño, de un tema de otro, seguro que eso va a ocurrir. Y lo digo para que ustedes, que muchos, o vosotros, no sé cómo decir, que sois multiplicadores de información, profesores, etcétera, de distintos niveles, pues que lo digáis, que realmente no va a haber ningún problema en visitarlo. Así que buscaremos el momento. Agustina, claro, ver los originales es muchísimo mejor. Y si te los explica Jesús y Paco, todavía mejor, ¿vale? Pero bueno, claro, de momento estamos intentando ver si el documental va a algún festival y lo tenemos ahí un poco cerrado. Pero de récord a lo mejor te podemos dejar, si nos dices que no lo vas a difundir por ahí, el enlace a YouTube que tenemos el documental, te lo dejamos ver, va a ponerte los dientes largos y luego ya te vas al instituto a que te lo explique Jesús. Eso ya es. esté en eso, pues sí que... Ya te lo vamos a pasar y con esa condición de que no lo difundáis por supuesto, porque estamos intentando ver si a lo mejor los chicos lo quieren difundir. Bienvenido, lo vamos a pasar, pero con la condición de que no lo paséis por ahí. Para ver si... Me gustaría ver ese documental porque... Pues os lo paso. Es muy interesante. Una vez que lo habéis mostrado que existe, pues bueno, vamos a ver cómo pueda pasarse al CEMUPE también y hacer un documental de ese tipo. Bienvenido, pues lo he pensado, pero de momento no lo he lanzado, pero ya hablaremos cuando habéis hecho el proyecto. Encantado de conocerte, Jesús. También estoy pensando en escribirte un día y que me puedas hacer una visita guiada a ese patrimonio que tenéis allí. Pero... dices que está dividido el patrimonio, parte de la universidad, parte ya está claro que lo que es del instituto, lo que es claro de la universidad. Y cómo, cuando llega ese momento, cómo el instituto se queda con ese fondo bibliográfico antiguo en vez de que esté en el archivo histórico de la universidad, que es donde quizá tiene más acceso a investigadores. Sí, pero bueno, muchas gracias en primer lugar. El instituto ha tenido 4 sedes, la actual sede es la 4ª, y entonces entre 1845 y 1932 está en la sede del patio de las escuelas menores. Enlazamos con el cielo de Salamanca que decíamos antes. Después llega la Constitución de 9 de diciembre del 31, artículo 26 me parece que es, en el cual, bueno, pues las órdenes religiosas que se someten a una autoridad diferente a la del jefe del Estado, pues son expulsadas, los jesuitas son expulsados, entonces el edificio de los jesuitas del Paseo de San Antonio queda vacío, entonces el instituto se traslada allí. Después está en el trilingüe y después está en el edificio actual. Pero en esos primeros tiempos, en el patio de escuelas, lo que se adquiere forma parte de la universidad. Está claro, el jefe, y tomo una palabra de una carta, se hablaba antes de las cartas que han analizado Adriana y Maribel de Unamuno. Unamuno, a la mujer le llaman jefe, el jefe del distrito, y el jefe del instituto es Miguel de Unamuno. Lo he dicho antes, tenemos naturalmente en el patrimonio del instituto decenas y decenas de cartas de Miguel de Unamuno. Algunas aparecieron hace unas semanas. Y entonces se adquiere todo
utilizándolo para la universidad o para el instituto. Se adquiere conjuntamente y por ejemplo, la geografía en final del siglo XIX es una materia muy poco presente en la universidad y muy presente en el instituto. De tal manera que algunas adquisiciones que se hacen, y está reflejado en los informes que se conservan en la universidad de todo eso, algunas adquisiciones que se hacen para el instituto al final acaban en la universidad y viceversa. Entonces, cuando en 1932 cambia de sede todo. Entonces, lo que se consideraba oportuno, que era útil para el instituto, es lo que se transfiere y la universidad deja de tenerlo, digamos, y luego lo ha tenido el instituto y, por tanto, pues ha sido así. Ese es el momento. Hay que entenderlo como que durante décadas, casi 100 años, comparten todo. Hablo de los animales naturalizados. Los animales naturalizados por la universidad a veces eran naturalizados por el disecador del instituto, que era el disecador en plantilla. Y como esto podía poner ejemplos pues del Observatorio Astronómico y otros así. Comparten patrimonio, comparten utilidad y luego pues ya uno se queda para una cosa y otro se queda para otra. Así que ha habido algún rector, no en este momento, un rector en el pasado, en un pasado lejano, que dijo que por qué tenía que tener eso el instituto, que si era de la universidad que tenía que tenerlo. Evidentemente hoy día no ocurre eso. Todo el rector actual y el personal de la universidad pues es amabilísimo y colabora muchísimo porque comprende cuál es la situación, no reclama nada, porque no tiene por qué reclamar nada realmente. Así que sí, gracias. Que participa, que es Pepe José Sánchez, que es otro de las personas que ha impulsado desde el primer momento que estemos hoy aquí, ¿no? Creo que todos los que estamos lo hemos hecho en nuestro nivel y a nuestro, como si dijéramos, con nuestro nivel de implicación, pero bueno, creo que José Sánchez personalmente ha sido de los que, desde mi punto de vista, pues nos ha acompañado siempre y nos sigue acompañando a pesar de que se acaba recientemente de jubilar. Sí, es lo que tiene. Y bueno, es catedrático jubilado de la Universidad de Salamanca, del área de botánica, dedicado a la investigación en palinología y principalmente en temas relacionados con alergias, calidad de mieles y a la conservación vegetal, con la puesta en marcha del Laboratorio Vivo de la USAL y del Banco de Germoplasma de nuestra universidad, en la que se trabaja con plantas en peligro de extinción, tanto silvestres como hortícolas, con hongos, etcétera. Su comunicación nos acerca precisamente al Banco de Germoplasma. Nosotros pudimos disfrutar de él en una visita guiada y realmente, pues es otra de las experiencias relacionadas con el patrimonio y la ciencia que tiene algo mágico, porque verdaderamente pues te coloca un poco en eso que estamos intentando agitar desde dentro, ¿no? en nuestra universidad y viendo la cantidad de potencialidades y de vértices que hay, ¿no? Y hoy, esta mañana, creo que todos nos seguimos asombrando en qué medida es dinámico, ¿no? y tiene fuerza. Nada, Pepe, es todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javi, a todos los presentes porque me vais a aguantar unos minutos. Lo curioso, incluso casi raro, de esta presentación que voy a haceros es que es una colección, la del Banco de Germoplasma, viva. Podemos tocar determinadas cosas, pero tenemos que seguir pensando que es un elemento vivo que después, en breve o más tarde, va a convertirse en una nueva planta. Entonces, eso es lo curioso de nuestras colecciones. Es cierto que en botánica también tenemos otro tipo de colecciones, como es el herbario, habéis oído hablar en muchas ocasiones, pero no corresponde ahora a nada del herbario. El herbario es material prensado, seco, que se utiliza para estudios, para muchas cosas. Y, en este caso, no de material seco, sino de material vivo. El material vivo, como comentaba antes Javi, iniciamos en mi época de Oficina Verde algo que llamamos laboratorio vivo. Laboratorio vivo, en definitiva, entre nosotros lo que hicimos fue diseñar la siembra de una serie de árboles y arbustos en el campus Unamuno.
más o menos orientados, más o menos colocados en el lugar que nos pareció más oportuno, y ahí estaba, fueron unos 150 en total. El problema de estas plantas vivas es que tenemos que cuidarlas, y si alguna se muere, porque sucede, pues hay que sustituirla por la misma especie, sobre todo cuando tiene un cartelito así que dice esto es un acebo. Dice, pues si se muere y hay que sustituirla, tengamos la precaución de que la planta que vaya ahí sea realmente un acebo. Además del laboratorio vivo, montamos algo como un bosque de eventos, conmemoraciones, eventos conmemorativos de la Universidad de Salamanca, donde se iban a plantar árboles especiales, más grandes, por lo tanto más caros, pero más grandes para algunos eventos. Por ejemplo, doctor honoris causa, dice, pues vale, árbol de cara a ese doctorado honoris causa. Y ahí estaba. Queda muy feo, muy mal, por eso animo a que sigáis peleando desde botánica, desde cualquier otro sitio, porque se coloquen las plantas adecuadas en el lugar adecuado. Hay un doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca al que se le colocó allí un acebo que estaba precioso, se murió, y precisamente lo que hay ahora no es un acebo. Pero bueno, esas cosas suceden. En el banco de germoplasma lo que hacemos es conservar elementos vivos, pero casi todo semillas. Semillas porque son más fáciles de conservar. Se colocan muchas en un arcón congelador o en un frigorífico. Mientras que si queremos plantas completas, bueno, necesitamos un campo enorme y hectáreas. Entonces trabajamos con semillas en el banco de germoplasma, principalmente semillas. Conseguimos una infraestructura de un montón de euros y se montaron todos los equipos que se necesitaban. Frigoríficos, congeladores, cámaras de incubación, secadoras, etcétera, 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 etcétera. De todo, muy bien, está muy bien montado. El grupo se volcó en conseguir los mejores equipos. Vale, que es una pregunta que me hacen habitualmente cuando van a ver el banco de germoplasma, dice, bueno, pero esto es un frigorífico. Dice, sí, es un frigorífico de los que llaman profesionales. Los frigoríficos de casa te aguantan una serie de años, mantienen la temperatura más o menos, son muchísimo más precisos y, por supuesto, muchísimo más caros. Un frigorífico de casa puede estar en menos de 1.000 euros en un principio, un congeladorcito por ahí, un poquito más si queréis, dependiendo de las marcas. Los semiprofesionales se van casi al doble y los profesionales como estos ya ni se sabe lo que cuestan. Pero están. La infraestructura es de la universidad, está y es claramente aprovechable para dejar allí semillas, accesiones de semillas. Pero hay que tener cuidado. No se pueden meter en el banco de germoplasma cualquier semilla, en cualquier circunstancia y de cualquier procedencia. Dice, no, está todo regulado. No es la primera vez que me pasa que viene un investigador de la universidad y dice, oye, hemos estado haciendo una tesis sobre tal planta que está en peligro de extinción, que solo la hay en tal país y tenemos un ejemplar ya crecidito, aún no da flores, pero está en ello, y tenemos otras 3 semillas, pues claro, no hemos traído muchas porque como es en peligro de extinción, dame los papeles. Necesito el pasaporte de esas semillas. Necesito que la institución que se encarga de proteger las semillas en origen te ha facilitado a ti un escrito como que puedes transportar esas semillas. Entonces yo con ese escrito las admito en el banco de germoplasma. Si no, no puedo. Es así de sencillito. Cada vez que se hace un movimiento con semillas, tiene que ir con su papel de transferencia de material genético entre las instituciones que sean. Si no, tenemos problemas con medio ambiente y están muy rigurosos en ello. Por lo demás, bueno, pues luego ya sí hay que conservar material vivo. O sea, no vale que te traigan y dicen, esta bolsita de semillas, bueno, pues la metemos en el congelador y ahí ya las dejamos y dentro de unos años ya veremos. Y dicen, no. O sea, no podemos meter al banco de germoplasma algo que no sepamos que realmente está vivo. Entonces tenemos que hacer unas pruebas y ver
la viabilidad, el tanto por ciento de semillas viables. Eso es importante porque para las plantas en peligro de extinción hortícolas, de las que se cultivan perfectamente en nuestros huertos y tal, necesitamos un mínimo de un 85% de viabilidad para poder colocar esa cesión en el banco. Si no viven tantas semillas, dice, no nos vale como cesión. Las plantas silvestres en peligro de extinción tienen otra estrategia reproductiva y es mucho más complejo llegar a un tanto por ciento de viabilidad elevado. Hay muchas que se te quedan en un 10%. ¿Y qué haces? Y después conservarlas, que para eso están en peligro de extinción. Pero sabiendo que en su pasaporte dice, estas germinan muy poquitas, solamente el 10%. Bien, todas estas cuestiones se basan en el Convenio sobre la Diversidad Biológica del año 92, del siglo pasado, de este evidentemente no. No hay, antes de esa fecha, normativa para poder trabajar con este plan, con estas semillas ex situ, o sea, fuera de su lugar de origen. Ese convenio nos permite disponer de esos bancos de germoplasma en condiciones muy reguladas. Para las hortícolas nació un tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. El título es enorme, pero es así. En definitiva, es regular los recursos fitogenéticos. Y como para la alimentación y la agricultura vale de todo, valen los que realmente se están utilizando, pero valen también aquellos que ahora no se utilizan, pero a lo mejor dentro de 5 años puede que tengan interés. Y después todos esos intervienen y están todos perfectamente regulados. Una de las cositas, por ir rematando, unas cositas que nos parecen muy curiosas, hemos hecho y disfrutamos mucho haciéndolas, es el reforzamiento de poblaciones de plantas que están en peligro de extinción. Plantas están en peligro de extinción y a lo mejor es que solo hay un grupito aquí y otro grupito allí y ya nada más, no hay nada más. Y si aquí vamos un año y hay 500 ejemplares y vas al año siguiente y solo hay 400 y vas al siguiente y hay 300, dice, esto no pinta bien. Dice, vamos a intentar ayudar a esa población. ¿Para eso qué? Pues recogemos semillas, las controlamos, crecemos y cuando tenemos un poquito de plantas, siempre de acuerdo con medio ambiente. Si no nos permite la Consejería de Medio Ambiente hacerlo, no se puede hacer. No se puede hacer ningún movimiento con semillas. Pues, de hecho, vienen ellos a ayudarnos o a colaborar y hacemos una plantación para reforzar esa población. En otras ocasiones, a lo mejor ha desaparecido completamente una especie del sitio donde se encontraba y hay que hacer una reintroducción, llevarla de nuevo. Eso es más complejito porque hay que decidir entre todos, incluido medio ambiente, de dónde vamos a recolectar las semillas de unas poblaciones que estén quizás a la misma altitud, quizás en la misma zona, etcétera, 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 etcétera. Y una vez decidido, se recogen unas cuantas semillas y se hace de nuevo lo mismo. Una vez que están las plantitas, hacemos unas jornadas y las plantamos. En ese caso, medio ambiente nos ayuda y la guardería de medio ambiente siempre se han portado con nosotros maravillosamente bien. Lo importante en este caso es que, bueno, pues ahí tenemos semillas, bastantes semillas, muchas en peligro de extinción, otras no están en peligro de extinción, pero sí las tenemos porque pueden ser necesarias para muchas cosas. Y además hacemos campañas de formación, sacamos algo del material. Bueno, no lo sacamos, lo que está congelado no, ese no se toca. Pero tenemos material extra para hacer exposiciones, a veces itinerantes, en ecocultura en Zamora, el 19 de mayo, Día de la Fascinación por las Plantas, siempre hacemos alguna cosita también. Y visitas, no solo esas guiadas. Recuerdo una como muy curiosa, y con eso ya termino para no liarnos mucho. Vinieron a vernos, pues eran unas 20 muchas personas, porque querían conocer vocabulario relacionado con conservación de semillas, banco de germoplasma, etcétera, 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 etcétera. Eran los traductores del Parlamento Europeo.
como curiosidad. Interesadísimos en absolutamente todo, todo el proceso, todo cómo llamábamos absolutamente todo. Me resultó muy curioso y nos lo pasamos mucho tiempo, pero divertidísimo. Y eso es lo que quería comentaros. Gracias. Como siempre, sea bien. Me encantan las plantas y las semillas. Dos preguntas. ¿Dónde se puede ver este banco en la universidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, era una de las cosas que tenía por aquí anotadas, pero al final ni he mirado. Está en el CIALE. CIALE es el Instituto de Investigación en Agrobiotecnología, o algo así, el nombre que ya no ¿Villamayor? ¿En Villamayor? En Villamayor. Entonces ya sé dónde es. Sí, hoy uno no puede llegar y decirle, oye, que vengo a ver el Sí. banco, pero... Sí, tuve oportunidad de ver, ahí experimentáis también con tomateras, hay algunos, sí, plantas hay de todo un hortícolas, poco. y sí. Pocas hortícolas, pero bueno, de vez en cuando hay un proyecto de investigación que trata de los plátanos de sombra, por ejemplo. Se hizo en una ocasión por un grupo de allí. ¿Para qué? Pues para intentar que las hojas hagan, cuando se caen en otoño, que hagan clac y se caigan todas de golpe, exagerando un poco. ¿Por qué? Dice, pues porque nos evitamos estar 30 días barriendo hojas porque acaban cayendo de 4 en 4. ¿no? Y es un edificio moderno. Sí, hay cosas relacionadas Me llamó la atención el edificio que está, no toca el suelo, es un edificio moderno. Es un edificio moderno, sí, muy moderno y muy poco eficiente desde el punto de vista energético. Todo, muchas... Está él solito, no es donde está Parque Científico, donde están los edificios que se conocen como M3, no, este está aisladito y más cerca de la estación depuradora de aguas residuales. Entre el Hotel Doña Brígida y la estación de aguas residuales, dice, ahí es donde estamos, en ese edificio, decía... sí, es que es muy poco eficiente desde el punto de vista energético y no se puede hacer más porque nos lo entregaron así. Pero alguien relacionado con energía, porque estuve en Zamora, estuve llevando un poquito el máster de energías renovables, cuando estaba en Oficina Verde y todas esas cosas. Y la que sí era realmente directora del máster, que sabía de esas cosas, vino un día a Ciale. Yo le decía, Ciale, tienes que venir. Vino un día y se quedó así en la puerta. Me dice, ¿cómo la universidad ha recibido un edificio tan malo desde el punto de vista energético? Digo, no me vas a echar la bronca, ¿verdad? Dice, no, pero es que no he podido por menos, nada más verlo, cristales, policarbonato, no sé qué. Me empezó a decir cosas y muy malo desde el punto de vista energético. Ya está, eso no es banco de germoplasma. No sé si era, no sé si era ya lo que... Bueno, por curiosidad, ¿cuánto tarda una semilla? O sea, cuando las metéis en los congeladores o en las neveras, ¿qué durabilidad tiene el tiempo? Ese es un problemón. Me encanta que me hagas esa pregunta, que se suele decir. ¿Por qué? Porque no hay una cifra. Dice, tú metes semilla aquí y te dura 10 años. Dice, no, hay semillas que sí duran 10 años, hay semillas que duran 40. Lo normal es que el porcentaje de germinación vaya bajando con el tiempo. Pero si te has portado bien con ellas, si las has recolectado justo cuando estaban ya maduras, en el momento de que ya están maduras, no antes, ya cuando están maduras, las has llevado pronto al laboratorio, las has secado en condiciones adecuadas, no las has secado demasiado para no matarlas, las cuidas bien, las pasas al congelador a menos 18 grados, menos 20. Resisten bastante tiempo. Y las pones ahí, si las vas a utilizar tras unos años, un par de años, 3, 4, las llevas al congelador. Si no, aunque le hagas todo ese tratamiento, las metes en un frigorífico a 4 grados. Porque esas ya, en los 4 meses siguientes o al año siguiente, las utilizas y no han tenido que ser congeladas, que un poquito sí sufren. Y depende de la especie.
de la especie, de la planta que sea. Hay algunas que aguantan mucho más y otras que pierden esa viabilidad rápidamente. Bueno, he oído en un artículo que se han encontrado en sarcófago claro. el trigo egipcio y lo han vuelto a la vida. Y lo han vuelto y lo han recuperado, sí. Se puede hacer, y con algunas semillas se hace muchísimo mejor que en otras. Con las plantas silvestres que están en peligro de extinción, eso es muy, muy, muy difícil, porque tienen otras estrategias reproductivas distintas. Con los cereales es más fácil, que aguanten mucho tiempo y que podamos recuperarlos. Por eso, lo que os comentaba antes, que con las hortícolas y tal, para conservarlas necesitas que vivan casi todas, por encima del 80%, del 85%. Mientras que con las silvestres eso no lo consigues ni harto whisky, o sea, para nada. Como tienen una buena capacidad, una buena viabilidad, dice, aguantan muchísimo tiempo. Hay estudios, claro, para los cacahuetes, dice, después de los 50 años y te has quedado sin ellos. Dependiendo de la planta que sea, dice, aguantan más o menos. Gracias. Me acuerdo de tu época allí en Zamora, en la Escuela de Magisterio, que tenías el despacho del máster. Sí. Oye, Pepe, has hablado de plantas, has hablado de semilla. Pregunto, ¿y árboles y polen? A ver, también me alegra que me hagas la pregunta. Porque dice, es que al comentar antes Javi, dice, nuestro grupo se llamaba de palinología, de polen y conservación. Todo esto es conservación, pero de polen también hacíamos. Hacíamos muchas cosas, sobre todo relacionado con alergias y relacionado con calidad de productos apícolas. No tanto en conservación en bancos de germoplasma. Sí hay bancos de germoplasma de polen, pero son un rollo de atender. Los granos de polen en la planta, en el estigma de la planta correspondiente, germinan muy bien y tal, estupendo. Pero en el laboratorio es más lioso de hacerlos germinar, de darle la viabilidad de ese grano de polen. Necesitan muchos compuestos, añadirle en una placa de Petri en los granos de polen, muchos compuestos para que puedan germinar. Entonces eso es más lioso y no hemos entrado en ello. A ver, no hemos entrado en ello por falta de tiempo, personal, dinero, etcétera, 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 porque si no es algo que teníamos pendiente. Pero no conservamos polen. ¿Y qué otra cosa me dijiste? Árboles. ¿Árboles frutales? Árboles, no, los frutales me gustan menos. Pero con árboles también trabajamos. Hemos trabajado con alisos, con olmos, con bastantes fresnos, con bastantes árboles. Pero no es nuestro fuerte. No es nuestro fuerte porque, verás, hay como 3 grupos de bancos de germoplasma que funcionan en red, cada uno de ellos. O sea, por cierto, un banco de germoplasma aislado, dice, para nada. O sea, se muere rápido el banco. Las semillas que tenga dentro también. Tienes que trabajar en red, no hay otra cosa. Hay una red de bancos de germoplasma de plantas silvestres, hay otra red de bancos de germoplasma de plantas de interés agroalimentario y hay otra red de bancos de forestales. Los forestales van de manera un poco independiente. Nosotros hemos tenido la suerte de llevarnos bien con los forestales, llevarnos bien con la gente del Itacil y que hacen cosas con plantas de interés agroalimentario y llevarnos bien con medio ambiente, que son los que nos permiten trabajar con plantas en peligro de extinción. Entonces, en nuestro banco teníamos y hacíamos cosas con árboles, con arbustos, con plantas de interés agroalimentario y con plantas silvestres en peligro de extinción. Hacíamos de todo un poco. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora un aplauso fuerte. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente intervención de Manuel y Luis, porque María Belén se ha tenido que ausentar, y vamos a cerrar con esta intervención el segundo bloque de buenas prácticas y veréis que es un broche, desde luego, a la altura de lo que hemos tenido
hasta el momento, ¿no? Que yo creo que ha sido extraordinario. Manuel Ester y Luis Delgado trabajan en una colección todavía inédita y ahora que nos van a presentar. Bueno, Manuel es conservador y restaurador de patrimonio cultural, graduándose en la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad bueno, pues está realizando terminando su tesis doctoral. Fue galardonado con el primer premio de jóvenes investigadores en conservación y restauración de patrimonio cultural otorgado por la GIC en 2019. Sus líneas de investigación se centran en nuevas tecnologías 3D aplicadas al patrimonio cultural y la utilización de imágenes de neodimio en diferentes procesos de conservación y restauración en pinturas de caballete. Es autor de varios artículos y ponencias en congresos nacionales e internacionales y cuenta con 2 patentes. Actualmente, como decía, es investigador predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a ver, Luis Delgado, que es su compañero en esta ocasión, es profesor y subdirector del Departamento de Botánica y ha trabajado en estrecha colaboración con él precisamente en la colección de modelos naturales y bueno, juntos de alguna manera, junto a Belén, que también María Belén Peláez Peci, que no ha estado con nosotros hasta hace un momento, pero que ahora se ha tenido que ir. Bueno, para el cierre de esta sesión era ideal porque de alguna manera muestran esa idea de confluir, de trabajar entre departamentos y también con personal externo, investigador, que ha venido en este caso como Manuel. Nada, muchísimas gracias y el título de la comunicación es Tecnologías digitales 3D aplicadas a las colecciones de modelos naturales de botánica y medicina de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer la oportunidad de mostrar una de las colecciones que tenemos ahí en el Departamento de Botánica y que pues desde hace muchos años, incluso antes de que existiera tal departamento de botánica. Esta colección trata aproximadamente de unos 70 modelos botánicos donde se representan diferentes partes de plantas, ¿no? Desde flores, semillas, inflorescencias, diagramas florales, son estos que tenemos por aquí, o inflorescencias. Son metálicas, bueno, ya Emmanuel nos hablará un poco más de ellos. Son diferentes, están hechos con diferentes tipos de materiales, papel maché, escayola, metal. Destacan, bueno, siempre han estado ahí. Yo desde que entré en el departamento en el 97, pues Pepe está aquí, siempre nos han acompañado, ¿no? Y quizás destacan los 27 modelos del doctor, no sé si lo diré bien, Azus, por lo bien que están hechos, parece como si fuesen reales. Unos detalles impresionantes. Coges estos modelos, detallan hasta los pelos, son sorprendentes, además que son como las matruscas, ¿no? De que vas abriendo una pieza y luego otra pieza y otra pieza. Bien, toda esta colección no la tendríamos aquí tendremos que ir al origen, ¿no? De dónde viene esta colección, y nos tenemos que remontar a los años 30, en donde don Fernando Galán, profesor de la Universidad de Salamanca desde el 36, fue el primer catedrático de biología y impartió clases en lo que fue la Facultad de Ciencias, donde estaban integrados en secciones pues la parte de biología, la parte de geología, hasta que en los años 60 ya se formaron las facultades de biología y de geología. Bueno, pues impartió clases relacionadas con ciencias naturales, y luego ya a partir de tanto en las facultades de ciencias químicas, farmacia y también en medicina. Después ya, bueno, hay que destacar de don Fernando Galán, que fue uno de los padres de la genética de España, y que pues dedicó su vida, por lo que he hablado con antiguos alumnos y discípulos que también están en el departamento de botánica. Su vida era la investigación, principalmente
En una de las plantas, Valium elaterium, es una de las plantas que están por aquí, es relativamente frecuente de ver, y estudió pues el sexo de esta planta. Es una planta que está repartido el sexo, hay pies masculinos, pies femeninos, y dedicó su vida al estudio de esta genética del sexo de esta planta, cuyos resultados pues fueron han sido publicados tanto en libros españoles como en internacionales. Toda esta información está cogida de la Real Academia de la Historia, y bueno, pues también me gustaría dedicar unos minutos a don Fernando, pues por las cualidades que tuvo tanto con los compañeros como con sus antiguos alumnos. Digo esto pues porque esta colección ha ido pasando por diferentes lugares. En un principio por el Palacio de Anaya, donde se impartían las clases de biología, hasta mediados de los 70, donde ya pasó el Departamento de Botánica, se fundó y pasó a la facultad de lo que es ahora la Facultad de Químicas, de Ciencias. Y después ya esta colección tuvo otra mudanza, ¿no? Y ahora pues está en el edificio de la Facultad de Farmacia, donde se sitúa el Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal. Bien, todas estas mudanzas, pues bueno, pues afortunadamente pues todos estos modelos han sido muy bien cuidados y tratados por los diferentes profesores que han impartido docencia en el Departamento de Botánica. No se ha utilizado mucho en la docencia debido a su fragilidad. Son modelos botánicos pues muy frágiles, más algunos que ya tienen más de 100 años. Don Fernando Galán sí los utilizaba en sus clases magistrales, pero bueno, ahora pues además de que estos modelos no dejan de ser unas obras de arte, que hay que cuidarlas, pero también se pueden utilizarlas hoy en día como material docente gracias al trabajo que ha hecho Emmanuel de digitalizar estos modelos y poder utilizarlos en las clases con las nuevas tecnologías que nos permiten, pues incluso no es lo mismo ver una flor muy pequeñita en una lupa que a lo mejor en 3 dimensiones, que es mucho más fácil, ¿no?, de observar. Y después, pues no, también quería agradecer al profesorado del Departamento de Botánica por lo bien que habéis cuidado, ¿no?, esta colección, y quisiera también mencionar a una de las profesoras que también ha dedicado pues mucho tiempo a cuidar con mimo esta colección. Fue discípula de don Fernando Galán, que es Paquita, Francisca Gallego, y que bueno, pues que gracias a ellos pues hoy podemos tener estos modelos. Y bueno, pues ya pasó la palabra a Emmanuel. ¿Puede mover esto? Bueno, ahí está. Yo creo que sí. Perfecto. Bien, muchas gracias, Luis. Bueno, otra de las colecciones con las que hemos estado trabajando son las piezas anatómicas de cera y papel maché de la Facultad de Medicina. Y bueno, no me voy a extender en explicar esta colección porque en las jornadas del año pasado nuestra compañera Belén Peláez ha hecho una maravillosa exposición acerca del contexto histórico de estas piezas, de los trabajos de restauración, así como todo el proceso, ¿no?, de montaje de esta exposición permanente. Así que podéis ir a visualizar la presentación, ¿vale? Para la aplicación de las tecnologías digitales 3D hemos escogido estas dos colecciones porque ambas presentan diferentes entornos tanto de conservación como de difusión, de acceso más bien al público general. Bueno, es bien sabido, ¿no?, que la evolución metodológica en las enseñanzas pues han ido dejando de lado estos artefactos educativos y bueno, pues han pasado en el olvido y el consecuente abandono. Y bueno, mediante estas nuevas tecnologías pues pretendemos ahora volver a darle visibilidad y una nueva utilidad. Y para ello, bueno, pues hemos recurrido primero a técnicas de digitalización mediante fotogrametría y luego a algunos procesos de virtualización.
¿Por qué la fotogrametría? Bueno, pues porque es una técnica que nos va a ofrecer mayor calidad y resolución en la textura, ¿vale? Esto es un requisito indispensable cuando nuestro objetivo es difundir estos modelos mediante diferentes plataformas web o apps, dependiendo de lo que queramos. Pero es importante lograr la máxima calidad en la textura. Para ello, bueno, pues se han digitalizado en un entorno de iluminación controlado, con un proceso de gestión del color y todo ello, bueno, pues para obtener la máxima fidelidad y precisión tanto del volumen como de la textura de color. Bien, en la imagen de la izquierda, como veis, las técnicas convencionales de fotogrametría pues no ofrecen los resultados más adecuados para estos modelos que son realmente complejos de digitalizar. Y por ello, bueno, pues estamos trabajando en diferentes estrategias, tanto de tomada fotográfica como de procesado, para mejorar estos resultados. Como veis en la imagen de la derecha, pues ha mejorado considerablemente lo que es el volumen, la malla de estos modelos. También esto afecta a... Oh. Bueno, sigo. También esta calidad, ¿vale?, se va a repercutir en la textura del color. En la izquierda vemos un proceso, bueno, pues tradicional de fotogrametría donde hay zonas bastante borrosas, donde no se aprecian los detalles, y estamos trabajando para obtener mayor calidad para la difusión. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque para difundirlo a través de diferentes plataformas web es necesario optimizar estos modelos. Cuando los optimizamos, ¿vale?, por ejemplo, procesos de retopología, que consiste, bueno, pues en reducir las densas mallas fotogramétricas en mallas de quads pues más ligeras para poder difundirlas, pues la malla inevitablemente aquí pierde resolución y detalle, aunque luego hay diferentes técnicas con mapas de normales que, bueno, pues se puede recuperar bastante detalle. Y sobre esta nueva malla que generamos, más ligera, se tiene que volver a plasmar la textura de color, ¿vale? En estos procesos, pues depende de la calidad de digitalización que hayamos realizado, pues se verá en mayor o menor medida alterado, aunque bueno, siempre hay algunas, procuramos que sean lo más mínimo posible de cara a la difusión. Bien, pues una vez que tengamos los modelos preparados, nosotros hemos utilizado la plataforma Sketchfab, aunque hay otras de ellas. Sin embargo, Sketchfab es la que ofrece, bueno, mayor potencial a la hora de gestionar y tiene más recursos y herramientas para sacarle el máximo realismo posible a estos artefactos. Aparte de eso, pues permite también, como veis, colocar diferentes anotaciones con información. En este caso, pues hemos aprovechado esto, en este caso de la vaina del guisante, pues por ejemplo, para introducirnos en el modelo, ¿no? Lo tenemos cerrado, le damos un botón, nos lleva al modelo abierto y a las diferentes partes de la semilla, ¿no? Todo esto en 3D, pues se puede manipular como queráis. Entonces, bueno, nos da una mayor información y también, bueno, pues de cara al primer objetivo que nos hemos fijado y que Luis ha comentado, de volver a llevar estos modelos didácticos tridimensionales de manera virtual en 3D a las aulas de nuevo, para que los alumnos pues puedan explorarlos con detalles. Y bueno, estamos incorporando anotaciones ahora, ¿vale?, con diferente información necesaria, bueno, pues para complementar esta formación. Lo mismo, por ejemplo, en este caso del hombre de Azús, de un modelo de papel maché, en el cual, bueno, pues presenta 25 piezas, actualmente pues se expone cerrado y bueno, nos permite poder abrirlo, incluso ver cada uno de los órganos o extremidades por separado, con detalle, y cuando lo estamos viendo individualmente accedemos a la información con anotaciones de las diferentes partes anatómicas. Bien, esta fue una de las primeras aplicaciones. Luego, aprovechando el potencial y ya que teníamos los modelos 3D, otro objetivo fue complementar las exposiciones. En este caso, pues como las colecciones de cera del Departamento de Medicina sí que tienen la posibilidad y un espacio de exponerlas definitivamente, de momento, pues hemos recurrido a estas tecnologías para complementar esta exposición. ¿Por qué? Pues fijaros, en la imagen de la izquierda, por ejemplo, hemos colocado dos piezas en las cuales, pues, y esto es muy habitual en los museos, que no se pueden colocar todas las piezas, ¿no? Entonces,
mediante unos códigos QR escaneamos y vemos la pieza en 3D a la vez que vemos el resto. De esta manera pues complementamos un poco el recorrido y la información expositiva. Y en la parte de la derecha, como veis el hombre de Azús, pues también, como se expone cerrado, pues nos va a permitir abrirlo y explorarlo con mayor detalle. Bien, esto es en el caso cuando hay una exposición. Cuando no, y es el caso que ojalá algún día, y que todas las colecciones que existen en diferentes universidades e institutos de enseñanza superiores puedan exponerlas adecuadamente. Mientras tanto, estamos trabajando en hacer exposiciones virtuales, ¿vale? Estamos reuniendo todas estas colecciones y bueno, pues se pueden explorar con cualquier dispositivo de pantalla, realidad virtual, realidad aumentada, bueno, hasta que tengan ya una exposición permanente. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando de momento en estas dos colecciones, aplicando estas tecnologías. Y nada más, quería agradecer a la Universidad de Salamanca, al grupo de Causal por haberme tratado también durante esta estancia predoctoral, que han sido estos resultados, y bueno, por colaborar en esta investigación tan necesaria y bonita, creo. Y también me gustaría agradecer al grupo de I+D de metodologías innovadoras en conservación de colecciones científicas con modelos didácticos para la enseñanza de la botánica, anatomía humana y animal basados en nuevas tecnologías 3D, porque bueno, estoy, gracias a los miembros del equipo y a los medios y que estoy asociado con una beca FPI, pues hemos podido llevar a cabo todo este trabajo. Así que muchas gracias. Una pregunta, porque veis que ya vamos mal de tiempo, pero si os apetece hacer alguna pregunta, sobre todo a los interesados en el área de conocimiento o a los interesados en cualquier detalle. A ver, ¿tenéis alguna pregunta? Ha quedado todo claro. Ha quedado todo muy claro. Bueno, pues como les tenemos por aquí, si os parece, para agilizar el momento tenemos un pequeño descanso de 5 minutos, pensábamos uno de 15 minutos, pero ya nos hemos comido el pequeño descanso, entonces para no tener que irnos hasta muy tarde, ¿os parece ir al baño y continuamos, vale? Venga, muchas gracias.